Hola, hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Pavel y el día de hoy les venimos presentando un libro en este 2024. En la semana pasada Carolina nos hizo favor de presentar un libro que se le había encargado del Comité Ejecutivo de Edición y Presentación y Programación de Libros desde el año pasado, pero apenas hasta este año lo subió. Ya saben cómo pasa, ¿no? Pero a mí me tocó pues apenas ahora y llega un libro que coincidentemente hace 2 años reseñamos a este autor en el 2022, el 12 de enero. Reseñamos a Attila Barthes con su último libro que era El Final, un gran libro. Y ahora vamos a reseñar un libro con el cual se dio a conocer que en el 2001 fue nombrado la mejor novela húngara, que se llama La Calma, de 252 páginas por Impedimenta. Pero antes de empezar con todo esto, hay algo que me llamó mucho la atención, y es que bueno, lo que antes era Anchor, ahora Spotify for Podcasters, algo así, dice que el libro más reproducido de todos es uno el libro reseñado, que más reproducciones tiene, fue uno que presentó la gerencia, que se llama ¿Cómo construir autodisciplina?, de Martin Meadows. Entonces, entre otras cosas, el 10% de todos nuestros oyentes empezaron por ese libro, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención y sí, aunque es un gran libro, tenemos en el acervo otros grandes libros. Uno de los de este año que pasó muy bueno fue el de dieta cetogénica, que tiene pues la tercera parte de las reproducciones de autodisciplina. Pero ya encontré el secreto. Fue por la introducción que le metió ahí la gerencia. Metió mano negra porque contrató al grupo de mariachi de los 100, y entonces pues todo el presupuesto de 5 años se lo consumió en esa edición la gerencia, y fue porque todo el presupuesto para el mariachi, se agradece, para cantarme las mañanitas, pero bueno, ahí fue la razón. Entonces todo está tendencioso y todo está marcado por esa razón, que fue donde se le asignó más billete y fue por donde hubo tantas reproducciones y se pagaron redes sociales, etc., ¿no? Entonces por eso tiene tantas reproducciones este libro. No, que realmente es un gran libro, el de cómo construir la autodisciplina. Pero bueno, tenemos, como ya les hemos dicho, muchísimos libros reseñados, y bueno, ahora viene uno más, este de Attila Barthes. La verdad es que, entre otras cosas, no fue el comité editorial el que lo seleccionó y me lo asignó para reseñarlo, sino más bien fue la gerencia directamente que me pidió como un libro de viaje. Y yo dije, bueno, un libro de viaje, y investigué a dónde iba a ir. Y llegué a este libro, la verdad, porque tiene muchas referencias a un lugar donde viajó la gerencia. Digo, la gerencia ha viajado por todo el mundo, ¿no? O sea, le falta anchura a sus suelas para que pueda platicar todos los lugares y países y ciudades que ha recorrido. Pero uno pues no. Entonces, pues uno se allega del mejor amigo del ser humano casi, que es los libros, para conocer muchos lugares. Y aunque no estoy autorizado para hablar de los lugares a los que no he ido, pues los libros nos transportan y nos llevan más allá. Entonces, esta historia pasa particularmente en Budapest, que fue a donde fue la gerencia si no mal recuerdo, fue en octubre. Y bueno, pues yo desde octubre lo empecé a leer y me tardé un poquito en acabarlo. La verdad es que me lo fui tomando poco a poco, cual whisky caro, que por supuesto se agradecen los regalos llegados a la redacción de esta gerencia. Un whisky muy bueno, una bolsita de ciclista, muchos regalos que llegaron para la gerencia. Entonces, bueno, pues estamos degustando aquí todos los regalos navideños que nos hicieron llegar. Se les agradece a todas las personas que nos han llenado la canasta de regalos este año, que no es nuestra intención. Nuestro mejor regalo, por supuesto, como siempre, es que nos escuchen, se acerquen a los libros que les recomendamos, y por sobre todo, pues que los compartan con sus amigos y seres queridos, y encuentren un lugar y un oasis de tranquilidad y paz
leyendo estos libros que les recomendamos. Realmente ese es nuestro mejor regalo, que se pueda compartir con mientras más personas nos tengan la disposición de escuchar. Ese es lo que más llena nuestras canastas navideñas, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, entonces este libro o esta historia pasa particularmente en Budapest, en esta Budapest post o un poco viviendo aún el socialismo tan enraizado que estuvo en esta Europa media oriental, por así decirlo. Y es de un escritor que vive con su madre, que en su momento fue una actriz muy célebre, ¿no? Su madre ya está en un estado pues avanzado un poco, pero pues tiene esas ideas, ¿no? Y platican un poco, igual es por eso el título del libro La Calma, como que una relación muy sin sobresaltos, pero es una situación compleja y complicada, ¿no? Porque la madre es una persona que tuvo éxito, ha envejecido siendo víctima de ese éxito que tuvo en un pasado, y un escritor, pues el cual intenta hacer cosas pero no puede, al ser cargo o llevar cargo a su madre, ¿no? Él decide en algunas ocasiones ir a hacer lecturas fuera de la ciudad. Realmente no lo hace por el dinero que pueda percibir o por los lectores que pueda conseguir, sino más bien pues, por obtener un respiro de su madre. Y en alguna ocasión, en una entrevista pues no muy afortunada que pasó por televisión, dijo que el escribir es como el suicidio de los cobardes, ¿no? Pues la presentadora lo interpeló, le reclamó y le dijo, pues no, yo creo que te estás equivocando, ¿no? El escribir no es un suicidio de un cobarde. Por el contrario, hay muchos escritores que han preferido mejor suicidarse con la cuerda o aventarse a las vías de un tren antes que escribir, ¿no? Entonces, pues ya de ahí lo vetaron, entonces ya se le hizo una reputación no muy razonable en el medio de los escritores. Y bueno, platica, entre otras cosas, este libro, la relación que tenían muy enfermiza, muy complicada, tanto el escritor con su madre como la madre con el escritor. Tenían una hermana, la cual falleció, y el escritor nunca supo cómo hacerle saber a su madre la muerte de su hija. Entonces le fingía o le mentía que se la pasaba viajando por el mundo y le escribían cartas, ¿no? Entonces la labor del escritor pues era armar las cartas, por así decirlo, y hacérselas llegar a la madre. Y decía, no, pues te escribió tu hija Judith. Y la señora las leía y decía, a ver, vuélvemela a leer. Y finalmente ella le respondía y le encargaba que pues él fuera a dejar los sobres al buzón del correo postal, ¿no? Y la verdad es que este libro, como les digo, te hace viajar por varias zonas de Budapest, que en el final de Attila Bartisz, que es el otro libro que hemos reseñado de este autor, también te hace mucho esta referencia de Buda y de Pest, y acá pues particularmente pues toca mucho sobre el cementerio de Kerepes, el mirador de Janos, el monte Buda, el parque Városlajt, que bueno, estos lugares por supuesto que la gerencia los conoce de memoria, y en su futuro reseña de un libro pues nos podrá platicar un poquito más de Budapest, para que pues bueno, si algún día tenemos la oportunidad de ir por allá, pues ya lleguemos bien enterados, sabiendo que al menos Attila Bartisz tiene 2 libros que platica bastante sobre Budapest. Es una forma muy buena de conocer un lugar por los libros, y bueno, de viva voz de una persona que ha viajado por el mundo pero conoce al 100% casi Budapest. Bueno, esta relación que les decía que tiene el autor con su madre, pues la verdad es que es muy complicada, ¿no? Y aparentemente la señora no salía de casa porque pues, tenía un problema con la migraña, ¿no? Pero pues realmente no era eso, era un problema pues ya de necedad de una persona de edad avanzada, y lo cual acabó siendo pues 15 años que no salió de su casa, hasta en el momento en que salió pues ya fue dentro del ataúd con la puerta abierta para que pudiera ver el sol, ¿no? Entre estas peleas fueron así como súper terribles, y un diálogo que me llamó mucho la atención. Le dice el escritor a su madre, dice, ¿quién lleva 10 años sin salir a la luz del sol? Pues está loco. Le dice, mejor muérase de una vez. El autor se tumba sobre su cama esperando que le estallaran sus venas o morir asfixiado. Sabía que había proferido la única frase que jamás se le debe decir a un padre, y pues así fue, ¿no? Y también su madre tenía un amplio bagaje de insultos hacia el hijo, y le dice, estás podrido, ojalá te hubieras podrido en mi vientre, pero Dios pide cuentas de todo y Dios te castigará, ¿no? Entonces, peleas y discusiones de este tipo vamos a encontrar en el libro,
por supuesto más de la madre hacia el hijo, haciéndolo menos con un romance que tenía por ahí el autor con una chica que se llamaba Esther, o una mujer que se llamaba Esther, la cual tuvo un pasado medio ahí truculento con el padre, y bueno, cosas como relaciones, triángulos amorosos por ahí extraños, y en alguna parte el autor dice, bueno, esta relación que tengo con mi madre no me permite ni siquiera leer. He intentado leer La montaña mágica o el Sin atributos, haciendo alusión por supuesto a Thomas Mann o a el escritor del Hombre sin atributos, y esta gran influencia que tuvieron en la literatura del siglo XIX-XX, sí fue siglo XX, perdón, en el cual Thomas Mann, pues desde que publicó Los Buddenbrook se hizo sumamente famoso, y Robert Musil hasta que sacó El hombre sin atributos, una novela inacabada, se duró más de 13 años escribiéndola y murió prácticamente, vivió pues siempre en mucha pobreza, y ya pudo tener ese reconocimiento, ¿no? Thomas Mann sí ganó el premio Nobel, aunque 30 años después por Los Buddenbrook. Robert Musil, pues bueno, El hombre sin atributos es como la obra que le haría competencia en su momento a La montaña mágica, ¿no? Entonces hace una alusión aquí en esta parte, y es muy, muy interesante, ¿no? Los temas que toca en esta novela, por supuesto, Attila Bartisch, y bueno, es algo que me enganchó, ¿no? Me recordó un poco Tokyo Blues de Murakami, que también hace alusión a que, aunque es otra situación en la cual él va a un sanatorio mental y bla, 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 y hace alusión, por supuesto, a La montaña mágica, pues acá también, ¿no? Es un poco la situación en la que vive, y esta calma que se ve en La montaña mágica, en este sanatorio, pues acá la vive un poco el autor viviendo con su madre. Cuando finalmente muere o fallece la madre, pues el autor se siente un poco responsable o culpable de la muerte de su madre por alguna extraña razón, no del todo clara, y pues va a buscar al doctor y le dice, pues oye, ayúdame a corregir el acta de defunción de mi madre, ¿no? Y dice, bueno, pues sí, no te preocupes, pero pues finalmente tú no mataste a tu madre, no tendrías por qué preocuparte por ello, ¿no? Y él, entre otras cosas, empieza a buscar y se da cuenta que todas las cartas que le escribió falsamente a Judith, más bien Judith a su madre, y en las cuales aparentemente la madre daba réplica, pues encontró estas cartas que eran regresadas por el correo, por el servicio de correos. Al no poder ser entregadas al destinatario, pues no existían las direcciones que ponían aparentemente de Judith, la hija de la señora. Pues su sorpresa es que abrió 120 sobres con hojas en blanco, y dándose cuenta que aunque su madre ya estaba muerta, finalmente los padres siempre saben lo que le pasa a sus hijos. Ella entró en este juego de mesa terrible y macabro, en el cual él fingía que su hija le escribía, y la madre entraba en ese juego donde aparentemente le respondía a la hija ya muerta, ¿no? Entonces en ese momento pues le da un golpe en el corazón al escritor, y sabe que pues la vida finalmente es efímera, pero el conocimiento y la cercanía que podrían tener nuestros padres pues es increíble, ¿no? El doctor le calma al autor y le dice, bueno, no te preocupes, yo sé que eres escritor, déjate de preocupar por si tú te sientes responsable sobre la muerte de tu madre o no. Mejor escribe algo bueno, algo que finalmente te entretenga, te divierta, inclusive hasta te van a pagar por ello, ¿no? Entonces el escritor pues decide tomar las hojas que su madre aparentemente había mandado como respuesta a su hija para poder escribir un libro, ¿no? Entonces cuando muere su madre, también tiene que avisarle él a su amada Esther, pues qué es lo que había pasado con su madre. Pero pues después de 15 años el escritor se da cuenta que pues no tiene nada más por escribir en una carta que simplemente poner querida Judith o estimada madre, y finalmente ninguna de las dos está ahora, ¿no? Así y otras cosas más tan interesantes y buenas por traer este libro, que como les digo, lo empecé como la intención de un libro de viaje, y me enganchó por supuesto la prosa de Attila Bartisch, un autor rumano que después supongo se adaptó como húngaro, y que ya es inclusive miembro de las letras húngaras, y que es uno de esos autores no muy conocidos en el mundo de las letras, pero es una
prosa muy valiosa que aún en vida sigue y bueno, se ha tomado el tiempo de escribir grandes libros. Uno de estos es La Calma. Ojalá se acerquen a él, sea de su agrado, lo vean si quieren como libro de viaje para conocer Budapest, o si lo quieren como una buena historia, pues esta es una gran historia que llega hasta ustedes, cortesía de la gerencia, por supuesto, que era la intención de que pudiera escuchar esta reseña y se acercara a este libro antes que llegara a Budapest, pero bueno, ya no pasó así, pero a alguno de nosotros nos ha de servir, ¿no? Pues bueno, esperemos que este año les traigamos grandes libros. No dejen de escucharnos, se les agradece a toda la audiencia, entre ellos los 317 escuchas que consideran que somos el podcast número 1. Se los agradecemos en el alma, en el corazón. Si lo quieren dejar por redes sociales, quiénes son, con gusto les haremos llegar una torta libro claroscuro hasta ustedes. Yo soy Pavel y esto fue La Calma de Attila Bartosz. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.